Ok, bueno, quedamos la clase pasada o más bien, lo que vimos la clase pasada fue esta definición que nos da Max Weber de espíritu del capitalismo, ¿no? Que es el primer concepto central de su investigación. Un poco ya dijimos entonces que este espíritu del capitalismo es esta forma de guiar la vida que toma como una virtud central el trabajo y la acumulación, y la acumulación de dinero, ¿no? Digamos, este es el concepto muy, muy simplificado de lo que es el espíritu del capitalismo, ¿no? Entonces, ahora toca, digamos, esta otra parte del texto de Weber va un poco a tratar de definir lo que es esta ética protestante, ¿no? Y a tratar de encontrar esa propia relación, ¿no? Esa afinidad que llama Max Weber, ¿no? Entre estos dos conceptos, ¿no? Eh, entonces, bueno, para esto yo quiero o necesito platicarles un poco de qué va este rollo de la predestinación, de que la salvación no es por obra, sino es por gracia, que es como el fundamento central de la creencia protestante, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, un día un monje, me parece que era benedictino, eh, llamado Martín Lutero, eh, se va a Roma y y en ese viaje a Roma, pues le sucede algo muy importante, ¿no? Que va a tener una importancia histórica. Eh, Martín Lutero era un desmadre, ¿no? Antes de convertirse en monje, de hecho, él se convierte al cristianismo porque un día va corriendo en un bosque y cae un rayo muy cerca y entonces siente miedo y ahí es donde empieza a pedirle a Dios que lo proteja y bueno, ya saben, ¿no? Eh, y bueno, Martín Lutero a partir de ahí se hace monje, no termina del todo de convencerle ciertas cuestiones de la Iglesia Católica. Y en esta vieja Roma que les platico, él lee un pasaje en la carta de Romanos. Bueno, la carta de Romanos es un libro de la Biblia y es un libro que escribió el apóstol Pablo. Entonces, bueno, él lee un pasaje de la carta de Romanos donde dice que, que nosotros hemos sido salvados por Cristo, no por obras, sino por gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Eh, no es algo chistoso que dé risa, sino gracia es un regalo. Es decir, que nosotros hemos sido salvados simplemente como un regalo de parte de Dios y que no ha sido porque nosotros nos hayamos portado bien o porque seamos bien buena onda, porque le hayamos dado dinero a los pobres o porque hayamos hecho tal y cual cosa, ¿no? Eso no es la gracia, ¿no? Y entonces, esto le rompe la cabeza a Martín Lutero porque dice entonces, o sea, si esto es así, ¿por qué la Iglesia Católica pide, pide dinero para perdón de pecados, ¿no? O sea, si ya se supone que la salvación es un regalo que Dios nos hizo a través de la muerte de Cristo, ¿por qué la Iglesia Católica sigue pidiendo dinero para, para perdón de pecados o sigue pidiendo ciertas penitencias para el perdón de pecados, ¿no? En esa época estaba muy de moda esta cosa de pedir dinero por parte de la iglesia para que se te perdonen ciertos pecados, ¿no? Ahora lo que hacen es que te vas a confesar y te dicen, bueno, reza no sé cuántos rosarios y no sé cuántos Ave María y todo ese rollo y entonces te perdona Dios, ¿no? O sea, Martín Lutero se dio cuenta que eso era una farsa, bíblica incluso, ¿no? Que, que si la salvación era un regalo no podía uno pedir algo por ella, que uno no se la ganaba, sino que era una cosa que Dios había decidido darnos a los elegidos y ya. Entonces, como les digo, esto les rompió la cabeza a Martín Lutero y es
un poco de donde surge esta ruptura entre el protestantismo y la Iglesia Católica, ¿no? Porque Martín Lutero de esta cuestión empieza a deducir un montón de cosas que la Iglesia Católica está haciendo mal a su consideración, ¿no? Y las convierte en sus famosas 95 tesis, me parece que son, que pega en una iglesia en Gutenberg y que todo el mundo ve, ¿no? Y que se vuelve como un escándalo y a partir de todo esto surge todo este movimiento protestante, ¿no? Eh, um, bueno, esto es central, ¿no? Para entender un poco también la cuestión de la predestinación. Y Martín Lutero saca este rollo, ¿no? De que la salvación no es por obras, sino por gracia. Y luego viene otro señor que también está en contra de la Iglesia Católica y plantea una especie de reforma. Esto es importante, ¿no? O sea, ni Lutero y a lo mejor un poco sí Calvino, pero Lutero no se planteaba tanto una ruptura con la Iglesia Católica, sino más bien una reforma de la Iglesia Católica, que se transformaran ciertas cosas de la Iglesia Católica, ¿no? Al final, pues la Iglesia Católica no quiso dar su brazo a torcer y pues se terminaron formando otros grupos religiosos, ¿no? Que van a ser los protestantes. Pero bueno, entonces Calvino se empieza a preguntar, bueno, pero ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿No? O sea, ¿cómo sé que Dios me ha salvado a mí? Y que esa salvación, o sea, ese regalo que es la salvación, yo la tengo, ¿no? Y un poco va a tener que partir de la idea de que somos seres predestinados, ¿no? O sea, que Dios ya sabía desde antes de que nosotros naciéramos, y esta es la idea de la predestinación. Dios sabía desde antes de que nosotros naciéramos eh, si nos íbamos a salvar o si no nos íbamos a salvar, ¿no? Y a partir de esta predestinación, pues uno sabía si era salvo o no era salvo, ¿no? Si todavía volvía más, o sea, profundizaba el problema de la salvación todavía más, en el sentido de que ya Martín Lutero había dicho, bueno, la salvación no es por obra, sino por gracia, y ahora lo que decía Calvino era, ok, incluso la salvación se dio antes de que nosotros naciéramos y de que hiciéramos cualquier cosa. Y esto, pues, les provocó una cierta psicosis a los creyentes protestantes, y a los creyentes de las predicaciones de Calvino, ¿no? Porque entonces dijeron, o sea, si yo no puedo intervenir en mi propia salvación porque es un regalo de Dios y además porque Dios ya lo decidió mucho antes de que yo naciera e hiciera absolutamente nada, ¿cómo me voy a salvar? ¿No? O sea, los desesperaba porque decían, ¿y cómo sé que yo soy salvo? Y además, si yo no puedo hacer nada, pues qué gacho, o sea, no importa que yo me porte súper bien, pues yo ya estoy predestinado, ya estaba predestinado a salvarme o a no salvarme. ¿Cómo resuelven este problema los protestantes? Eh, um, Diciendo, debe haber pruebas de esta salvación, pruebas exteriores de esta salvación, ¿no? Estas pruebas, o una de estas pruebas exteriores de la salvación, era la prosperidad económica. Es decir, el fruto del que decía Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Este fruto de la salvación se iba a verificar, o una de las maneras en las que se iba a verificar, que después se convirtió en la principal, era la prosperidad económica. Si tú demostrabas tener una prosperidad económica, era un signo de tu salvación, ¿no? Por eso se volvió una cuestión muy importante para ellos, la cuestión de acumular dinero, porque era un signo de que se habían salvado. No juntaban dinero para salvarse, sino que acumulaban dinero para demostrar que eran salvos, ¿no? Eh, um, y bueno, esto es un poco lo que tiene que ver con este rollo de que la salvación es por gracia y de que existe la predestinación, ¿no?
Bueno, ahora no sé si alguien quiere decir algo antes de que nos metamos más en la lectura, que profundicemos en esta relación, ¿no? Yo tengo una pregunta. Am, los que mencionaba que los puritanos son como una rama de los protestantes, ¿no? Sí, Y se diferenciaban de los calvinistas y de la iglesia de Lutero. Ok. Entonces, los que muestran como este espíritu capitalista de donde sale son los puritanos o también se puede observar en los calvinistas y en ellos. O ¿por qué pone especial atención en ellos? bueno, los puritanos digamos que son todavía otra subrama del protestantismo, ¿no? Que sale a su vez del calvinismo. Digamos que lo que une a todos los protestantes es esta idea de que la salvación no es por obra, sino por gracia. Eso es lo que los une a todos ellos, ¿no? De ahí ya surgieron un montón de sectas, ¿no? En Estados Unidos surgieron todavía más, ¿no? Bautistas, etcétera, ¿no? Pero ese era como el punto en común que tenían todos ellos. Lo que diferencia, por ejemplo, las prédicas de Calvino y las prédicas de Martín Lutero es que Martín Lutero era indiferente al mundo, ¿no? O sea, no le importaba lo que el ser humano hiciera en el mundo, porque lo más importante estaba en el cielo, ¿no? Pero Calvino no. Para Calvino sí era importante la demostración de la gracia aquí en la tierra. Y una forma de demostrar esa gracia aquí en la tierra, pues era a través de la prosperidad económica. Eh, y la cuestión del trabajo. Ahorita les voy a leer un pedacito de la Biblia que se llama la parábola de los talentos, que es de donde también surge un poco también esta ética, ¿no? De que lo importante es trabajar y no estar ociosos. Y eso es lo importante para Calvino, ¿no? Es decir, hacer cosas aquí en la tierra. No para salvarte, sino para demostrar que has sido salvado. Bueno, también la compañera Andrea levantó la mano. Ah, sí, yo solo iba a agregar que igual creo que es Calvino el que menciona que también el trabajo es una predestinación divina, ¿no? Que inclusive los ricos es como que Dios eligió que fueran Exacto. ricos y que el trabajo es el medio pues ascético más antiguo contra las tentaciones, las previene y todo, porque si no, la ambición no la ve tan bien, pero y que también es una finalidad de la existencia, ¿no? En una parte también menciona que además de que pues previene las tentaciones, y que es una práctica ascética la más efectiva. Sí, 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 sí. El trabajo te evita estar ocioso y el ocio es pecado, ¿no? Al menos como se puede deducir de esta parábola de los talentos que ya les leeré un poquito más adelante, el ocio es pecado. Y además sí está esta parte del calling, ¿no? Que le llama Weber, que es como el llamamiento. Incluso en las iglesias evangélicas hoy en día, todavía se usa mucho de tu llamado, ¿no? ¿Cuál es tu llamado? ¿A qué te ha llamado Dios a hacer, no? Dios te ha llamado a ser predicador, o Dios te ha llamado a ser misionero, o Dios te ha llamado a hacer esto y aquello, ¿no? Ese es el calling. Y que después tendría una repercusión muy importante en la propia idea de profesión, ¿no? O sea, la profesión es aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer, ¿no? Eh, bueno, también la compañera Itari Yaneli. Ujú. Yo el otro día, bueno, como fui en área 4 tuve filosofía, entonces como que siento que esta materia se relaciona y me perdí un poco, entonces revisé mis apuntes y tengo una anotación en la que mi maestra dijo que todas estas ideas de la religión, de si vas al cielo, de si haces mal, si haces bien y demás, era como todo eso, esta ideología de la religión era como una copia a lo que pensaba Platón. Y no sé si lo anoté mal o si sí dijo eso la maestra, la verdad no me acuerdo y quería preguntarle eso porque Sí, no quiero tener cosas que no son. sí, tiene razón tu maestra, ¿no? Sobre todo en el hecho de este idealismo, ¿no? O sea, acuérdense, Platón pensaba en este mundo ideal donde habitaban todas estas ideas perfectas, ¿no? Donde habitaba la idea del bien y donde habitaba la idea de justicia perfecta, que él quería traer a la tierra, ¿no? A partir de esa idea de una ciudad ideal.
y eso es muy parecido a la cuestión religiosa porque es igual, o sea, en el sentido de que los religiosos piensan que hay otro mundo ahí arriba que es perfecto, ¿no? Que aquí estamos en este mundo imperfecto, en el que sufrimos, en el que padecemos, eh, um, etcétera, etcétera. Pero que hay otro mundo que es el perfecto, donde todo está bien, donde todo funciona bien, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ni de imperfección ni de corrupción. Y en ese sentido sí está muy relacionado, ¿no? Creo que yo lo había comentado una vez, por eso Nietzsche dice esto de que el cristianismo es platonismo para las masas, ¿no? Entonces sí hay una cuestión muy ligada, ¿no? Entre estas dos cosas. Bueno, también la compañera Leslie González levantó la mano. Bueno, sí, acerca del ascetismo y lo que decía mi compañera Andrea, acerca de que era como una forma de sí, de no caer en lo mundano y todo eso. Estaba viendo en el texto que llegaron a extremos, o sea, que ya conocemos de la iglesia, que no puedes tener como deseos sexuales o algo por el estilo, e incluso que en la Inglaterra antigua, pues asfixiaron el arte y la literatura en como lo erótico y todo eso, y que incluso iban como contra todo lo que parecía supersticioso, que pues en ese entonces podía ser la Nochebuena, el árbol de mayo, que era como una divinidad primaveral para la fertilidad. Y pues sí, o sea, que influyeron mucho en eso, y también que Richard Baxter pues fue como, sus ideas fueron como muy afines a las de Benjamin Franklin, que decía lo de que no podíamos estar de ociosos, que el tiempo pues no podíamos derrocharlo, y que no podíamos, incluso mencionaba algo del sueño, que no podíamos dormir tanto tiempo porque no gasta, bueno, nuestro tiempo tenía que ser para trabajar, bueno, y honrar a Dios, por así decirlo. Sí. Nada más. Sí, muchas gracias. Claro, y ahí es donde Max Weber también menciona esto, ¿no? O sea, ya Benjamin Franklin ya está, o el espíritu de lo que dice Benjamin Franklin ya se hace presente ahí, ¿no? Cuando Baxter dice que el trabajo es la virtud más importante porque el trabajo honra a Dios, ¿no? Y le da gloria a Dios, es una forma de darle gloria a Dios. Dice Max Weber, ahí está presente Benjamin Franklin, aunque cuando Benjamin Franklin lo dice ya no está esta cuestión religiosa, ¿no? Ya se le ha quitado este manto religioso, pero lo que está diciendo es casi lo mismo, ¿no? O sea, cuando Benjamin Franklin dice que el tiempo es dinero, en realidad está diciendo casi lo mismo que dice Baxter, ¿no? Que lo importante, que es muy importante no desperdiciar el tiempo, porque el tiempo es para gloria de Dios, ¿no? Aquí, en algún punto, el dinero va a tomar el lugar de Dios, pero ya está señalado, digamos, este camino, ¿no? Desde Baxter. Bueno, también estaba el compañero Alberto Prado. Era justo lo que acaban de mencionar ahorita, que me llamaba la atención cómo en el texto anterior se hablaba del tiempo como algo que se debía ampliar para generar pues, recursos, dinero, y aquí hablan un poco más del tiempo para pues agradarle a Dios. Sí, siguen tomando el tiempo como algo que se debe de tomar con provecho, pero en una parte por el dinero y en otra parte para agradar a Dios. Y aparte tengo una duda, dijo que cuando a partir de esta idea de que el Lutero vio que vendían las indulgencias, que vendían el perdón, ahí dijeron, bueno, salió esta idea de que la salvación no es por obra, sino por gracia, y dijeron, bueno, entonces, ¿de qué sirve que me porte bien? ¿Eso lo dijeron los calvinistas o el protestantismo en general? Los calvinistas. Okay. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Sí, por ejemplo, si uno acude a una iglesia protestante ahora, uno ve un montón de contradicciones en este sentido, ¿no? De cómo explican ellos la propia salvación. Por ejemplo, a veces ellos dicen que si te pasa algo malo es que estás en pecado, ¿no? O sea, si por ejemplo te sucedió un accidente o un rollo así,
es que estabas en pecado, entonces es que Dios te está juzgando por estar en ese pecado, ¿no? O luego dicen, no, bueno, a lo mejor no es que estés en pecado, pero Dios lo quiso así porque es el plan perfecto de Dios, ¿no? Y los misterios de Dios y todo este rollo, ¿no? Es una forma de eludir la respuesta en realidad, ¿no? Cuando uno dice, no, es que son los caminos misteriosos de Dios, uno en realidad está evadiendo la propia respuesta. Eh, entonces, yo diría que el día de hoy este tipo de creencias en ciertas iglesias se han convertido en una mezcla medio rara, ¿no? Que ni ellos mismos saben como bien que, porque ya no hay teólogos tan importantes como los que había anteriormente, ¿no? Bueno, también la compañera Valeria Encarnación quería participar. Sí, yo tengo una duda, es que en mis notas puse que, bueno, con respecto a lo que leí, había una parte donde Calvino decía que la pobreza también significaba obedecer a Dios, porque precisamente creo que estaba designada y que al mismo tiempo tú no estabas como que cediendo a tus placeres carnales. Em, sí fue eso lo que dijo Calvino, es que ahorita como que medio me confundí con respecto a lo que había dicho de que las riquezas eran símbolo Sí, de ¿qué? Ah, ok. y de la Y pues, salvación. ajá. Igual quisiera señalar que, pues, dentro del texto pude encontrar similitudes con el texto anterior del espíritu del capitalismo, porque es básicamente el espíritu del capitalismo, pero eh, al revés, por así decirlo. Siento que fue demasiado ¿cómo decirlo? Extremista. Por ejemplo, en el espíritu del capitalismo nos dejaba en claro de que el tiempo es dinero, si estás durmiendo y no estás haciendo dinero es algo malo, y aquí nos lo ponen al revés, si no estás alabando a Dios, estás haciendo algo malo, básicamente. Además de que, pues, igual me llamó la atención precisamente eso, que creo que empieza con el ascetismo, ajá, y pues es precisamente eso, el que estaba como que tirándole mucho a los placeres. De igual modo, quisiera rescatar algo de lo que estaba diciendo mi compañero Alberto, creo, con respecto a las contradicciones. Y es que no solamente las contradicciones las tienen en los protestantes, sino también en todas las religiones, considero yo, porque un ejemplo de eso lo pude ver en mi secundaria. Yo fui a una secundaria cristiana y era de que cristiana, cristiana. Entonces, había muchísimas contradicciones. Incluso una vez nos relataba una maestra de biología que ella en realidad tenía como que la intención y todas las ganas de querer descubrir curas o métodos que pudiesen llevar enfermedades como el cáncer más tratables, vaya, o sea, más eficientes. Y entonces ella misma nos contó que su fe le dijo que no, porque era como si Dios le hablara y le dijera, ¿y quién eres tú para curar una enfermedad que yo puse? Entonces sí eran cosas muy extremas que me tocaron ver y que siento yo que metiéndonos un poquito más a cada religión, pues todas tienen sus contradicciones bastante notorias, por lo que pues algo que yo tomé desde no tanto tiempo, una postura era más ser una persona crítica, tomar lo bueno, pero no acreditárselo todo completamente a Dios, porque incluso en la Biblia, que nos dejaron leerla en mi secundaria un montón de veces, pues ellos nos daban su interpretación, pero como que siempre fui más crítica en ese sentido de escoger más o menos qué cosas y sobre todo entender los textos. Entonces, sí, esa era otra que quería preguntarle porque la verdad no me dio tiempo de investigar. Era el contexto en el que estaba tanto ¿qué? Sí, Lutero, como, ajá, como Calvino, para que pudiesen dar esas conclusiones. ¿En qué contexto en sí estaban? Ok, bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, Calvino lo que dice es como que tu calling, ese llamado que te tocó y ni modo. Si ese calling que te tocó es ser pobre, pues ser pobre será para la gloria de Dios, ¿no? Y si en tu calling por ahí Dios siendo buena onda agregó las riquezas, pues qué chido, ¿no?
Pero no había, o sea, es que no hay manera de saber cuál es tu calling en realidad, ¿no? O sea, simplemente asumían que lo que hacían era su calling, ¿no? Pero no había una forma de demostrar que eso era su calling. Entonces, si de repente eras pobre y de repente empezabas a hacer dinero, una cosa muy rara que casi nunca sucede, y de repente empezabas a hacer dinero, pues era por voluntad de Dios, ¿no? Tu calling era ser rico, pero era la misma respuesta para si eras pobre, ¿no? O sea, si tú trabajabas y aún así seguías siendo pobre, pues también era la voluntad de Dios. O sea, no había una respuesta como tal, o sea, porque simplemente era la voluntad de Dios. Si eras rico o eras pobre, era la voluntad de Dios. Lo que fuera, era la voluntad de Dios. Pero lo importante era que Dios te quería trabajando. Fueras pobre, fueras rico, no había diferencia. Dios te quería trabajando. Incluso los ricos, ¿no? Que es una cosa que también más o menos profundiza por ahí Max Weber, ¿no? O sea, dice, ni siquiera los ricos tienen derecho a echar la hueva, aunque tengan mucho dinero y no necesiten trabajar. O sea, si son creyentes, si son hijos de Dios, deben también trabajar, porque también necesitan darle gloria a Dios a través del trabajo. Entonces, sí, o sea, por eso tenían pues este pedo como mental, ¿no? Como una especie como de psicosis de cómo resuelvo esto, cómo sé que soy salvo, ¿no? Y si alguna vez, bueno, yo fui creyente en algún momento y entonces era como, si era, en ciertos momentos era, bueno, y si estoy haciendo mal o si estoy haciendo bien y si realmente yo no me he salvado y Dios no me ha perdonado, o si yo ya me salvé y si ya Dios me perdonó y si estoy haciendo esto o si estoy haciendo aquello, o sea, no hay forma de resolver eso, no hay forma de saber qué es lo que Dios quiere de ti, porque Dios no habla, o al menos a mí nunca me habló Dios, ¿no? En ese sentido. Este, entonces, eso es una cuestión como de lo que vaya saliendo, ¿no? Y en cuanto al contexto de Calvino y de Lutero, al menos en el contexto espiritual, ellos no eran los primeros que planteaban una reforma dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ya había habido otros que habían tratado de reformarla y bueno, terminaron quemados o algo así, ¿no? Ya había habido otros movimientos que planteaban una reforma, que planteaban una escisión con la Iglesia Católica. Eh, yo creo que si triunfó este movimiento es porque se encontró precisamente, y eso es lo que estudia Max Weber, eh, se encontró precisamente en un terreno fértil con esta unión del propio desarrollo primigenio del capitalismo. O sea, fueron dos ideas que se encontraron y que tenían tantas afinidades que se fueron apoyando el uno al otro y los dos crecieron, ¿no? Hasta que en un punto dejaron de necesitarse para seguir creciendo, ¿no? Sobre todo el capitalismo como tal. Entonces, ese era un poco el contexto, ¿no? Además, había mucha división política. Eh, Alemania no existía como tal. Era el imperio sacro, el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Y, y bueno, ese Sacro Imperio estaba sostenido por alfileres. O sea, no era realmente un poder político como tal, el Sacro Imperio Romano Germánico. Era casi una conjunción de distintos países chiquitos, ¿no? Principados. Pero el emperador tenía un poder súper limitado. Y es en este contexto en el que surge el protestantismo, ¿no? Que surgen las ideas de Lutero. Y por eso Lutero aprovecha muy bien también esta división entre los distintos reinos, pequeños principados del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Porque él gana el apoyo de uno de los príncipes electores. Bueno, príncipe elector, ¿qué quiere decir príncipe elector? Los príncipes electores eran aquellos que elegían al emperador, ¿no? O sea, el emperador no era como por herencia o algo así, sino que había unos príncipes que elegían al emperador, ¿no? Y uno de estos príncipes electores fue el que ayudó a Lutero, y lo ayudó al principio no tanto porque realmente creyera en Lutero, sino porque
tenía pedos con el emperador y fue una forma de picarle la panza al emperador, ¿no? Entonces, un poco también va por ese contexto, ¿no? Bueno, también estaba la compañera Valeria Herrera. Bueno, es una duda sobre, a ver, hasta donde yo entiendo, como esta enaltación del trabajo es diferente en el protestantismo nada más por el hecho de que o sea, se plantea como más importante y además es, bueno, forma parte muy importante de saber si eres salvo o no. Porque hasta donde yo tengo entendido, en las demás religiones o las demás ramas que siguen al mismo Dios, también se enaltece muchísimo el trabajo y se sataniza, llaman el ocio, ¿no? O sea, porque también sucede, por ejemplo, en el catolicismo. Y luego la segunda cosa era, hay una frase que está en la Biblia que, o sea, que no mucha gente la conoce, porque hay gente que piensa que es nada más como que un dicho, pero, o sea, realmente está en la Biblia y se sabe que la dijo Jesús. Y dice, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces se me hace como muy interesante cómo realmente si te remites a la Biblia, Dios glorifica la pobreza y la humildad, ¿no? Bueno, Jesús. Sí, sí y no. Es que depende qué pasaje leas. Porque, por ejemplo, también está el ejemplo de Salomón, ¿no? A quien Dios enriquece y le da un montón de posesiones. Y hasta hay un libro que se llama Eclesiastés, que se supone que escribe Salomón. Y lo escribe porque él es muy, muy rico y ha tenido todos los placeres del mundo y aún así no encuentra el sentido de la vida, ¿no? Y al final va a decir que el sentido de la vida es Dios y todo este rollo. Entonces, es que la Biblia es contradictoria en sí misma, ¿no? Profe, pero que no Sí, Salomón termina mal. Es que ya no me acuerdo la verdad de eso, solamente me Sí, acuerdo Salomón que termina mal. creo que termina mal por precisamente tener muchas mujeres. La verdad, ya no recuerdo bien cómo Sí, sí, sí. terminaba. Termina mal por las mujeres porque las mujeres dice la Biblia, lo desvían su corazón hacia otros dioses, ¿no? Que porque él se casa con mujeres extranjeras, se casa con fenicias y con egipcias y ese rollo, ¿no? Entonces ellas le dicen, oye, mira, ven a adorar a mi Dios, ¿no? Y ahí va Salomón. Pero esas riquezas literalmente son por parte de Dios, ¿no? O sea, Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar riquezas y te voy a dar sabiduría, ¿no? Ya es una cuestión teológica meterse a discutir si Salomón, si a Salomón pecó por ser rico o simplemente fue una decisión suya, pero creo que ese no es el punto, ¿no? El chiste es que la Biblia no es tan clara, o sea, la Biblia puede servir para una cosa y para otra. O sea, puede servir como para que gente súper conservadora defienda ciertos privilegios y puede servir como para gente, por ejemplo, que, que construye toda esta idea de la teología de la liberación y que a partir de esta idea de la teología de la liberación muchos movimientos sociales empiezan a surgir en el sureste mexicano, ¿no? Y que es una de las grandes influencias que tiene el EZLN. Entonces, la Biblia funciona para lo que quieras en realidad, porque se puede interpretar de muchas formas. Es como cualquier libro, que se puede interpretar de muchas, muchas formas. Entonces, como bien encontró la compañera Valeria Herrera esa contradicción, ¿no? O sea, por un lado, Dios, por un lado, el Jesús dice, no, es muy difícil que un rico entre al cielo, ¿no? Pero, por ejemplo, en algún punto Pablo de Tarso trata de convertir a uno de los, alguien, no recuerdo quién exactamente, a un romano de alta posición, que obviamente no era pobre. Entonces, no sé, creo que tendría poco sentido discutir si la Biblia tiene un sentido,
y si se contradice o no se contradice. Y si estaba bien porque al principio decía esto, pero por otro lado dice otro. Pues sí, sí es cierto, ¿no? La Biblia es así. La Biblia es así, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, otra contradicción. Y del mismo personaje bíblico, ¿no? Eh, Pablo en una de sus cartas dice, no le permito a la mujer hablar, ¿no? En la iglesia. Y luego en otra de sus cartas va a decir, bueno, y aquel que está en Cristo, los que estamos en Cristo, entre nosotros ya no hay mujer ni hombre, ya no hay griego ni judío, ya no hay bárbaro ni griego, ya no hay esto ni aquello, ¿no? O sea, dice, ya no hay diferencias, pero por otro lado dice, a la mujer no le permito hablar, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O sea, ¿a quién iba dirigida la carta de Pablo? ¿A quién, a quién le estaba hablando cuando dijo una cosa y a quién le estaba hablando cuando dijo otra cosa, ¿no? Pero bueno, por lo general, cuando la gente se mete a leer la Biblia, digamos así nomás porque se le ocurrió leer la Biblia, pues igual no va a tener, digamos, todo este conocimiento histórico detrás, ¿no? Y le va a interpretar de distintas formas. Entonces, la Biblia es una cosa, muy compleja, ¿no? Y yo no estoy así como tratando de explicarla o tratando de decir, esto es lo que dice la Biblia como tal, ¿no? Este es el significado de la Biblia. Yo nada más lo que les presento es como lo que esta gente pensó, ¿no? Y sí, en ese sentido también es como muy interesante lo que decía la compañera Herrera de por qué esta gente se fijó nada más en estos capítulos sobre que el trabajo es importante y por qué no se fijó en otros capítulos donde decía que pues la pobreza primaba, ¿no? Y, y es que la Biblia es también tan grande, es, y a veces lo que sucede es que uno toma lo que quiere de la Biblia, ¿no? Porque a veces es tan complicado hacer que tenga una coherencia completa que uno toma por aquí, toma por allá, y toma esto y toma aquello, ¿no? Al menos lo que yo vi, que yo nací en una cuna evangélica y lo viví y lo vi toda la vida, ¿no? Bueno, lo he visto toda la vida porque no me he muerto. Entonces, creo que es muy, muy complejo, ¿no? Yo con esto no quiero, que quede claro, yo no quiero atacar la creencia de nadie. Y si alguien cree en la Biblia y todo esto, pues es una cosa muy respetable, ¿no? Yo no trato de denostar la Biblia, yo simplemente trato de explicar lo que, lo que esta gente que está estudiando Max Weber creía, ¿no? Eh, bueno, también estaba el compañero Sebastián Cordero. Sí, cuando leí a Weber, lo primero que se me vino a la mente fue Platón, por el hecho de decir, me voy a eliminar las cosas de deseo carnal, y pues al principio, en el primer libro que nos dio, en los diálogos, se mencionaba que para ser un ser superior pues tenías que hacer eso, ¿no? Y era paralelo a la edad. Entonces me pareció muy interesante eso, y también el hecho de que pues al final de cuentas vives con el miedo de que seas juzgado por Dios, que es algo que también Platón recupera. O bueno, que al contrario, Weber recupera de Platón. Eso es algo que me pareció interesante. Sí, como ya decíamos hace rato, ¿no? Sí hay una relación importante entre, pues, el idealismo platónico y el cristianismo, ¿no? O sea, es que Platón es el fundador del idealismo y Platón, pues, sin duda va a tener que influir en todos los idealistas. Los cristianos no son los únicos idealistas, ¿no? Y no es la religión la única forma de idealismo, ¿no? Hay otras formas de idealismo también, por ejemplo, Kant era idealista, ¿no? Aunque decía que no había forma
de comprobar la existencia de Dios, pero era idealista, ¿no? Hegel, no es cierto, sí, Hegel sí, también era idealista, ¿no? Aunque por ahí también le salía de repente lo ateo, ¿no? Entonces, sí, hay como muchas ramas del pensamiento platónico, ¿no? Y el cristianismo puede ser uno de ellos. Bueno, también la compañera Fernanda Solares. Bueno, era más bien como que una duda de con lo del regalo del Dios de la salvación. ¿Cree que lo haya retomado de San Pablo o San Agustín? Porque una vez me acuerdo que había leído que decían, bueno, decía que la vida, que toda la vida la pasamos buscando la salvación cuando la salvación está ahí. Bueno, no lo decían tan explícitamente, pero lo daban a entender así. Am, pues sí, al menos como lo entiende Pablo de Tarso y como lo va a entender Martín Lutero, es que la salvación es un regalo. Pero aquí entramos en otro problema teológico. A quién se lo regala y a quién no? ¿A quién es merecedor de ese regalo y quién no es merecedor de ese regalo? Por ejemplo, en las iglesias evangélicas lo que te dicen es que, es que ese regalo tú lo puedes recibir simplemente creyendo en Cristo, ¿no? Y ya sí te haces merecedor del regalo, ¿no? Pero se podrían poner un montón de preguntas al respecto. Pero bueno, creo que ese tampoco no es el tema. Pero sí, sí es una cuestión de un regalo, al menos en lo que está analizando Weber, ¿no? Que son los protestantes y los calvinistas. Bueno, tratemos de entrar entonces al texto, tratar de comentarlo algunas cosas, ya que dijimos qué rollo con esto de la predestinación y de que la salvación no es por obras. Lo que produce esto, al menos como lo va a explicar Max Weber, es que al poner por delante la creencia de que el trabajo y de que la acumulación de riquezas son una forma de honrar a Dios, lo que hacen es, dice Max Weber, subir, digamos, a lo espiritual y volver a bajar a lo mundano, ¿no? Es decir, pones tus ojos en lo espiritual al decir, ¿cómo sé que yo he sido salvado? ¿Cómo sé que mi espíritu ha sido salvado? Y con la respuesta vuelves a bajar a la tierra, ¿no? Vas a la cosa mundana, que es la forma de saber si has sido salvado es a través de tus obras. No para que te salves por las obras, sino como un reflejo de tu propia salvación. Entonces, si tú, a través del trabajo como una virtud, y además de la demostración de esa virtud, que es la acumulación de riquezas, que es como un fruto de esa virtud, podríamos decir, tú vas a saber si eres salvo o no eres salvo, ¿no? Entonces van hacia arriba y luego vuelven a terminar en lo mundano, es decir, en lo exterior, en lo que ya no es espiritual, sino en lo que es mundano, en llevar esa salvación a la cuestión mundana que es el trabajo diario de todos los hombres. Y esa es una cuestión mundana y no espiritual, ¿no? Al menos como lo dice Max Weber. Bueno, entonces lo que quiere hacer Max Weber a partir de este capítulo 5, que es la relación entre la ascesis y el espíritu del capitalista, pues lo que dice que lo que quiere es percibir estas conexiones de estas ideas religiosas del protestantismo con las máximas de la actividad económica, ¿no? Y dice que para eso se va a fijar preferentemente en el puritanismo inglés, ¿no? Porque este es el que nace, dice él, del seno del calvinismo, ¿no? Que es la que le da la idea de profesión y la que da fundamento a esta idea de la profesión, ¿no? Bueno, y se fija en un personaje en especial que ya mencionaron hace rato, que es Richard Baxter, ¿no? En un librito que se llama, bueno, en dos, en Christian Directory y en Eterna Paz del Santo, ¿no? Y ahí, pues,
digamos, se pone un especial acento, dice Weber, en que la riqueza en sí misma constituye un peligro, incluso ético y reprobable, ¿no? Aquí vamos a ver entonces cómo se va desarrollando esta idea, ¿no? Sin embargo, aunque Richard Baxter dice esto, en cambio Calvino no creía que la riqueza fuera un obstáculo, ¿no? Sino todo lo contrario, es decir, que era una forma de demostración de que Dios estaba con uno, ¿no? Entonces dice, podemos deducir entonces que lo que realmente es reprobable para la moral es el descanso en la riqueza, ¿no? Es decir, no está mal que tú seas rico, lo que está mal es que tú no quieras hacer nada por ser rico y que descanses en tu riqueza, cuando tu propio descanso deberá estar en Dios y no en tu riqueza, ¿no? O sea, lo reprobable es gozar de los bienes que te da la riqueza, porque cuando uno goza de estos bienes que te da la riqueza, pues uno muy probablemente se va a meter o va a caer en cuestiones ociosas, o va a haber una consecuencia ahí sensual, de tentación, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas van a desviar las aspiraciones de lo que dice es una vida santa, ¿no? Entonces va a decir que lo que sirve para aumentar la gloria de Dios no es el ocio, ni tampoco gozar, sino lo que aumenta la gloria de Dios es el obrar, el trabajar, ¿no? Entonces aquí es donde Weber menciona esto, ¿no? De que todavía no se lee como en Franklin, el tiempo es dinero, pero el principio ya está ahí, dice Weber, ¿no? O sea, ya está el fundamento de que el trabajo es lo más importante, ¿no? Y lo más valioso. Y el tiempo, lo que hacemos con el tiempo es lo más valioso, ¿no? Y lo que hacemos con el tiempo debe ser trabajar. Entonces, de esta manera, digamos que el trabajo es un fin absoluto de la vida, porque el trabajo es lo que le va a dar gloria a Dios. Está prescrito por Dios, ¿no? Por ahí Pablo de Tarso también en una de sus cartas va a decir que el que no trabaja no coma, y eso lo va a retomar Max Weber, ¿no? Y esto, digamos, va a ser el sentir disgusto entonces por el trabajo, va a ser una prueba de que tú no estás en el estado de gracia, es decir, que no has sido salvado, ¿no? Y a pesar de que ya Santo Tomás también había retomado este principio de que trabaja, que no coma, de parte de Pablo de Tarso, Santo Tomás de Aquino solamente lo decía, es decir, decía que el trabajo era necesario solamente cuando había que conservar la propia vida individual y social. Pero si tú tenías riquezas para vivir tranquilamente, no había esta obligación. Es decir, no existía este precepto en Santo Tomás de Aquino como sí existe en Calvino, que es, aunque tú seas rico, tienes que trabajar, ¿no? Entonces, en este sentido, es en el que lo decía el propio Baxter, ¿no? O sea, si el rico no trabaja, tampoco tiene derecho de comer, aunque sea muy rico, está en pecado, no debería comer si es que no trabaja, ¿no? Y en este sentido, digamos, si Dios lo que quiere es que trabajemos, pues entonces Dios también nos ha dado un calling o una profesión. Nos ha dicho que es a lo que tenemos que dedicarnos, ¿no? Para su propia honra y para su propia gloria. Por aquí también menciona también que Lutero, como ya decía hace rato, que me preguntaba, ¿no? Lutero nunca rompe con esta indiferencia que es propia de Pablo de Tarso, con esta indiferencia hacia el mundo, ¿no? Es decir, pues no importa lo que suceda del mundo porque hay otro mundo esperando, ¿no? Sí, porque pronto va a venir de nuevo Cristo a llevarnos con él, ¿no? Sin embargo, en esta concepción puritana, pues sí como ya estamos viendo, va a adquirir otros matices, ¿no? Va a adquirir un nuevo carácter que va a ser providencial, ¿no? Entre esta interacción entre lo religioso y la propia cuestión mundana del trabajo, ¿no?
Entonces, digamos, a través de esta profesión, de este calling, de esta adscripción providencial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, es que nosotros vamos a reconocer nuestros propios frutos, ¿no? Los frutos de alguien que ha sido salvado o que no ha sido salvado, ¿no? Incluso llega a decir Baxter, o sea, Baxter se parece mucho a Adam Smith cuando Adam Smith menciona la división del trabajo, ¿no? Adam Smith, cuando habla de esto, va a decir que entre los países hay una división del trabajo, ¿no? Y entonces a ciertos países les va a tocar hacer cierta cosa, a otros países les va a tocar hacer otras cosas, ¿no? Etcétera. Entonces cada quien tiene su propia profesión, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquí encuentra una relación muy, muy chistosa, ¿no? Entre esta creencia religiosa de Baxter, de que cada uno tiene su propio calling, y la propia teoría de Adam Smith, ¿no? Entonces, digamos, según esta ética, la vida profesional debe ser, digamos, una comprobación del estado de gracia de cada uno de los que hemos sido salvados, ¿no? Por Dios. Bueno. Luego también va a hablar de esta profesión útil a Dios, ¿no? Y va a dar ciertos criterios de por qué la profesión es útil a Dios, ¿no? Primero, pues porque hay ciertos criterios éticos, ¿no? O sea, que cuando uno trabaja, pues hay una virtud detrás del trabajo, etcétera, ¿no? En segundo lugar, hay una importancia colectiva, ¿no? Que a través del trabajo nosotros vamos a poder, digamos, construir esta colectividad en la que el ser humano se desarrolla. Y en tercer lugar, el tercer criterio sería que hay un provecho económico en el trabajo, ¿no? Individual. Si tú trabajas, pues vas a tener una acumulación de dinero, ¿no? Entonces, digamos, va a provenir esta idea de que podemos trabajar nosotros para ser ricos, pero no para después utilizar esa riqueza para nuestros propios placeres, ¿no? O sea, es una cosa muy loca, o sea, que yo no sé cómo no se volvieron psicópatas o algo así los protestantes, porque, o sea, Dios te permite tener riquezas y Dios te dice, hazte rico, pero no uses esa riqueza, ¿no? Y dices, o sea, es como cuando te dicen en broma, ¿no? O sea, si quieres ver la tele, pero no la prendas. Y es como, o sea, pues no, o sea, te puede volver ahí medio loco esta cuestión, ¿no? Y bueno, aquí es donde entra un poco esta cuestión de la que les quiero leer yo de la parábola de los talentos, ¿no? De por qué ellos asumen esta idea de que el trabajo pues, es importante, ¿no? Creo que no es tan larga, no es tan larga, no es largo, se los voy a leer, ¿vale? Bueno, si quieren, si alguna vez lo quieren leer, y si tienen una Biblia en su casa, que supongo que sí, todo el mundo tiene una Biblia en su casa, está en Mateo 25, los primeros, no es cierto, Mateo 25, versículo 14 al 30. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Y bueno, dice parábola de los talentos. Y aquí está Jesús hablando, ¿no? Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
¿no? Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. O sea, lo manda al infierno, en pocas palabras, ¿no? Digamos, es a partir de esta parábola que los puritanos van a construir esa idea de que el trabajo es una virtud y de que el ocio es una cosa pecaminosa, ¿no? Por esta parábola de los 10 talentos, ¿no? O sea, el siervo al que nada más se le dio un talento no lo invirtió, no supo hacer más dinero con ese talento, ¿no? Y se lo devolvió tal cual lo había recibido, ¿no? Y recibió un castigo. Entonces, como se había dedicado al ocio, ellos entendieron que el ocio pues era malo. Y en este sentido es que ellos van a tomar esta idea de los 10 talentos, ¿no? Bueno, va a decir entonces que a partir de estas ideas es que va a surgir, Max Weber, es que va a surgir una alta especialización, ¿no? Es decir, que poco a poco cada una de los trabajos y de las profesiones se van a ir especializando más y más, ¿no? Nosotros lo vamos a ver hasta nuestros días, ¿no? Cada vez más y más y más se van especializando algunos trabajos, ¿no? Por ejemplo, muchos investigadores académicos se especializan en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, estudiaron ciencia política, pero se especializan en comunicación política, ¿no? Y cada vez más es más profunda la especialización, ¿no? Que ya no tiene que ver con este calling religioso que nos es dado por Dios, sino que ya es una cosa inserta en nuestra sociedad y que entendemos que entre más especializado es mejor, ¿no? Entre más profundicemos en un tema, es mucho mejor, según ciertas normas sociales en las que vivimos, ¿no? Y, entonces, esta especialización, dice Weber, domina la humanidad actual, ¿no? Y dice, y la aureola éticamente, ¿no? Es decir, como un valor ético, como si la especialización fuera en sí misma una virtud y tuviera encerrado en sí misma un valor ético, ¿no? Sobre todo también a partir de esta idea de una profesión fija, ¿no? De que no se vale de estar cambiando de aquí para allá, sino de que Dios ya nos dio una profesión fija, un calling, y no tenemos derecho a decir, no, pues es que a mí sí me gustaba ciencias políticas, pero empecé la carrera y el primer semestre no me gustó porque tuve un profe malísimo y ahora me voy a cambiar a biología, ¿no? Un rollo así, o sea, eso sería como pecado, ¿no? Ya Dios te dio lo que debes hacer, ¿no? Entre comillas. Bueno, entonces digamos que para este ascetismo, pues va a resultar, digamos, odiosa esta despreocupación señorial, ¿no? También aquí va a venir un poco estas fricciones que va a tener con el tradicionalismo feudal, ¿no? El señor feudal, pues es un tipo que vive ahí en su castillo y que no le interesa, digamos, trabajar, sino que simplemente vive de lo que otros trabajan para ellos y vive en puro goce, ¿no? El goce hasta en términos psicoanalíticos. Entonces esto va a ser como odioso para estos puritanos, ¿no? Lo que ellos van a alabar es más bien esta figura austera, esta figura burguesa del famoso self-made man, ¿no? Es decir, el hombre que se hace a sí mismo. Que ese es un mito que hasta nuestra época sigue existiendo, ¿no? Es que yo me hice a sí mismo, ¿no? Y es que yo con mi propio esfuerzo me he hecho a mí mismo, ¿no? Y bueno, eso no existe, nadie se hace a sí mismo, ¿no? Nadie dice así como, ah, sí, me saqué de la tierra y salí, ¿no? Así, y florecí y me hice así a mí mismo, ¿no? O sea, no.
Es incluso este tipo de ideas las que defienden, por ejemplo, a tipos como este dueño de Sara, que ahora se me fue su nombre, que es un español, no recuerdo ahora cómo se llama, que es muy rico, ¿no? Es uno de los hombres más ricos del mundo. Y dicen, bueno, pero pues es que él empezó desde cero, ¿no? Y fue un hombre que se hizo a sí mismo, ¿no? Y hasta hay un meme, ¿no? De este personaje haciéndose a sí mismo, ¿no? Y que empezó desde cero y pasa en el Big Bang, ¿no? Y entonces en el Big Bang, sale este hombre ahí saliendo de la nada, ¿no? Y es como, pues no, o sea, nadie sale de la nada, o sea, todo el mundo salimos de algún lugar y tenemos influencias y nos ha ayudado gente, ¿no? Um, pero bueno, a pesar de ello, sigue habiendo una exaltación a a esta persona que se sabe hacer a sí misma, ¿no? Aunque sea un mito, pero sigue siendo una exaltación importante, ¿no? Bueno, la compañera Andrea y luego la compañera Valeria, que levantaron la mano. Quería decir que justo es muy interesante esto que menciona de cómo se ven a los ricos, porque tenemos como este concepto de, ay, es que se hizo rico honradamente, ¿no? Y eso pues en realidad neta no existe, porque el ser rico no solamente involucra capital económico, sino capital social, capital cultural, naciones, todo esto, y nadie se hace rico honradamente ni se puede hacer rico como por sí solo, ¿no? O sea, sino que tiene que haber mucha violencia estructural y todo, y también cómo se les exalta como, como lo que mencionábamos la clase pasada, como buenas personas y que ayudan al progreso y que ayudan a los pobres, todo esto, y ya. Sí, totalmente, ¿no? Que ya todos estos conceptos que mencionas, de los que habla Bourdieu, ¿no? Capital social, capital cultural y todos los distintos capitales que hay, ¿no? No es nada más, o sea, lo que hace Bourdieu es ampliar el concepto de capital, que ya no es nada más el dinero que uno puede acumular, sino son un montón de otros capitales, ¿no? Las relaciones, ¿no? Por ejemplo, son un capital importante, ¿no? La herencia, o sea, si tú eres hijo de papi, pues es otro capital que tú tienes, ¿no? Y que no todo el mundo tiene. Entonces, sí, eso es muy importante, ¿no? A pesar de esto, a pesar de que ya se dijo desde hace mucho tiempo, Bourdieu ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, pues, digamos, sigue siendo un discurso del sentido común, ¿no? Este discurso del self-made man, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Y la gente sí se lo cree, hasta se siente muy orgullosa, ¿no? Es que yo salí solo adelante, ¿no? Pero bueno, ok, también ahora la compañera Valeria y luego la compañera Leslie, por favor. Era para preguntarle, o más bien como para abrir diálogos sobre si realmente todas estas ideas de la ética protestante sirven para crear, digamos, nuevos burgueses o realmente sirven para crear obreros explotados. A mí me parece que la segunda, porque toda esta exaltación del trabajo a veces se nos hace creer, y eso es otra de las mentiras desde mi punto de vista del sistema capitalista, y es hacernos creer que la gente que cree en el libre mercado, que es capitalista y lo que sea, ama el trabajo y es algo muy importante, el trabajo y el esfuerzo. Y eso es totalmente falso. Las personas más millonarias del planeta no hacen nada, no hacen nada. En cambio, las personas que se la viven trabajando son pobres y al mismo tiempo se tiene como esta idea paralela y falsa también de que las personas que son comunistas o socialistas son gente floja que no quiere trabajar y que quiere todo gratis. Y eso tampoco tiene sentido porque de hecho desde estas corrientes sí se exalta el trabajo, pero es un trabajo que es para la comunidad y que beneficia a todos, ¿no? Incluso, o sea, bueno, yo no soy experta en esos temas todavía, pero incluso leyendo un texto que me parece que era del Che, que ni siquiera era sobre eso, era creo que sobre el arte o algo así, él hablaba del trabajo y hablaba del trabajo como algo muy importante y de hecho incluso como si fuera un valor. Entonces, creo que ahí también hay un montón de mentiras que nos hacen creer que la gente con esos pensamientos capitalistas realmente adora el trabajo cuando no es así. Sí, incluso el mismo Max Weber lo dice en una parte de la lectura, ¿no? O sea, esto le fue funcional
al propio espíritu del capitalismo porque creaba un montón de personas, un montón de obreros que creían que el trabajo era una virtud y era la virtud más importante de la vida. Y entonces no importaba si a lo mejor nunca se hacían ricos, simplemente importaba el trabajar incesantemente, primero para la gloria de Dios, y ahora ya no se sabe muy bien por qué, ¿no? Para sobrevivir. Pero fue una forma en la que el espíritu del capitalismo se combina con esta ética protestante y le sirve de impulso al propio capitalismo, ¿no? Aunque como dice Max Weber, ahora ya no lo necesita, ¿no? Ya el capitalismo ya funciona como una máquina automática, ¿no? Ya no necesita este tipo de creencias. Bueno, también la compañera Leslie. Sí, es una duda, porque, bueno, en el texto mencionaba que los cuáqueros eran una representación de la conducta austera del puritanismo, pero, bueno, había visto un video de que también intervenía, bueno, se podía ver este austerismo en su forma de vestir y así, y lo busqué, bueno, busqué los cuáqueros y decía que era ¿qué? La sociedad religiosa de los amigos, pero no entendí cómo esta relación entre, bueno, además de qué conductas tomaron, pues, austeras los cuáqueros. Lo que menciona Weber, aunque yo la verdad no lo he comprobado, digamos, no me metí a investigar a profundidad a los cuáqueros, pero al menos lo que yo recuerdo que dice Weber es esta parte de que se ve reflejada esta austeridad hasta en su propia vestimenta, ¿no? En el sentido de que empiezan a vestir diferente a como visten, por ejemplo, los grandes señores, ¿no? O sea, que aunque ellos tienen dinero, que son estos burgueses que recién van creciendo, que recién van desarrollándose y van acumulando riquezas, aunque tienen dinero, no se visten como los grandes señores feudales o como el propio rey, ¿no? Que no, es decir, que se visten, digamos, sin necesidad de ostentación, ¿no? Como si tú ves una foto, bueno, no una foto, no, un cuadro de los reyes de esta época, digamos, de la Edad Media o todavía de principios de la Edad Moderna, cuando surge el absolutismo, pues vas a ver a reyes vestidos con una corona y un montón de piedras preciosas o con unas grandes capas y, no sé, de una manera muy ostentosa, ¿no? Y esto a los protestantes y a los cuáqueros no les parece digno, ¿no? O sea, les parece un derroche de dinero. O sea, y volvemos a este punto en el que, acuérdate que una de las cosas más importantes es sí tener dinero, pero no derrocharlo. Puedes tener dinero, pero no usarlo para tus goces. Y el derrocharlo en tu forma de vestir, pues era una forma de pecado, ¿no? Entonces ellos empiezan a vestir más austeramente, ¿no? No como estos viejos reyes y estos viejos señores feudales, ¿no? Por ahí va, por ahí va. Y bueno, la compañera Melissa Correa había levantado la mano, pero no sé si ya la bajó o todavía quiere participar o ya no. Ah, sí, es que no vi como mucha relevancia a lo que iba a decir, entonces por eso bajé la mano. Entonces ya no quieres decirlo. Bueno, es que estaba un poquito encaminado a lo que había dicho mi compañera Valeria, de que realmente los ricos no hacen nada, y es que no disfruten del trabajo, o sea, sí disfrutan del trabajo, pero del trabajo ajeno. Entonces, bajo esa lógica, ellos de verdad necesitan convencer al proletariado de que el trabajo es una predestinación divina y el trabajo es lo máximo y lo mejor que existe, porque de una u otra manera de eso viven, del trabajo ajeno. Entonces, en medida en que su riqueza aumenta, ellos están comenzando a holgazanear porque ya tienen todo, pero de una u otra forma siguen necesitando administrar toda esa riqueza que se genera a costa del trabajo ajeno. Sí, aquí incluso podríamos hablar de, aunque ya saben que Max Weber no es muy amigo de Marx, pero a lo mejor aquí sí podríamos hablar un poco del sentido de ideología, ¿no? En el sentido marxista del término, ¿no? Es decir, un pensamiento que oculta la realidad. Como
como decir, es que estos trabajadores van a trabajar todos los días porque creen que ir a trabajar todos los días incesantemente, aunque tengan un salario bajo, es para la gloria de Dios, ¿no? Y esta es la ideología que no les deja ver que están siendo explotados, ¿no? Al menos eso es lo que diría Marx, ¿no? A Weber no le gustaría este término, pero bueno, diferentes perspectivas. También el compañero Adonai Monsalvo levantó la mano. No, sí, es que sería algo como que muy relacionado con eso, ya que pues es como lo que siempre dicen los ricos de cuando les preguntan, no, pues tú cómo haces para ser rico, y pues ellos están casi que en esta posición por tanto acomodo que tienen de sus familias y demás, y nada más dicen, no, pues es que me levanto temprano, cuando pues en realidad toda la demás gente es la que se levanta temprano, pasa por diversas cosas en el transporte público y demás cosas para ganar un salario mísero para que ellos se sigan haciendo ricos a costa de ellos. O incluso, por ejemplo, con los ejércitos, de que los agentes y demás son los que se llevan las medallas, mientras los soldados son los que, pues, se mueren y eso. Sí. Y lo dice Max Weber, ¿no? Ahorita vamos a ver esta parte donde lo dice. La compañera Valeria Herrera. Sí, era sobre esta onda de la austeridad, porque, bueno, yo pienso que es más como una estrategia para hacerles creer a los demás que no derrochas el dinero y que por tanto tú ahorras y entonces así generas lo que tienes y esconder que estás explotando un montón de gente. Y yo lo veo así porque tengo un tío que se fue un tiempo a Estados Unidos de ilegal y, por ejemplo, una vez yo lo escuché decir algo así como que, no, es que los que eran mis jefes allá se vestían súper modestamente y en cambio los que andaban en el mismo nivel que yo ya traían sus camionetotas y no sé qué y se vestían de una manera más ostentosa y lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que sigue siendo como parte de este mito para hacerles creer a las personas que son personas que vienen desde abajo, que son personas que ahorran, que se administran, en vez de decir que son personas que explotan a otras personas. Me acordé mucho, ¿sabes de qué? Ahorita que estás diciendo eso, de estos memes que hay, ¿no? De cómo se burlan, de cómo se visten los que trabajan en, perdón, no es para ofender a nadie, de cómo se visten los que trabajan en el municipio así con unos lentes oscuros y super acá, ¿no? Gucci, no sé qué. Y cómo se viste Bill Gates y cómo se viste Zuckerman, ¿no? Con una playerita así, ¿no? Creo que va muy a colación con esto creo que ahí se ve muy bien este sentido de la austeridad, ¿no? Tratan de aparecer muy austeros, ¿no? Bill Gates va con unos suétercitos así super X, ¿no? El dueño de Facebook también, ¿no? Y parecen unas personas normales, súper buena onda, ¿no? Son igual a ti y a mí, ¿no? Es un poco, creo, lo que tratan de decir, cuando en realidad no son más iguales, ¿no? Pero un poco sí podría ser como una forma de ocultarlo, ¿no? Bueno, continuemos. Luego va a empezar a hablar dice él, de estos puntos de influencia de la concepción puritana de la profesión en el estilo de vida capitalista, ¿no? Entonces dice, bueno, ya sabemos que esta ascesis puritana, esta ética protestante, se dirige sobre todo contra el goce despreocupado, ¿no? De la existencia. Aquí entra en contradicción, como ya decía hace rato, con la propia sociedad monárquico-feudal que protegía, o más bien que hacía o que promovía este tipo de vida, ¿no? De una vida despreocupada, de tengo un montón de dinero porque tengo un montón de siervos que me dan impuestos y yo vivo en la opulencia y disfrutando y todo es socio para mí, ¿no? Ellos estaban en contra de esto, ¿no? Entonces, en este sentido, este goce desenfrenado de la vida, que se aleja del calling, es decir, de esta profesión a la que Dios nos ha llamado, porque todas estas personas ricas tienen un calling, ¿no? Porque Dios nos ha llamado a todos a algún calling, ¿no? Pero no lo están ejerciendo y por tanto están pecando, ¿no? Y esto es, digamos, esta vida es precisamente el enemigo de este ascetismo racional.
¿no? Que aunque proviene de una cuestión que podríamos denominar irracional, que es más bien una cuestión de fe, que son todas estas creencias religiosas, se enmarca dentro de una acción racional, que es cómo vamos a trabajar más eficientemente y cómo vamos a hacer dinero más eficientemente, ¿no? Entonces hay una desconfianza cuando digamos, en ese tipo de actitudes. Incluso, dice Max Weber, incluso entre estos bienes que, por ejemplo, son artísticos, ¿no? Y creo que un poco de ahí viene también esta concepción que tenemos mucho hoy en día, ¿no? De que hay una especie de desprecio por el arte, ¿no? El verdadero arte, ¿no? No el arte pop, que es el que produce un montón de dinero, sino ese arte que puede ser un poco más underground, que casi nadie conoce, pero que tiene un valor estético, ¿no? Y dice, bueno, es que incluso los protestantes desprecian esto, ¿no? Sí, o sea, es que si tu arte no sirve para nada, si no tiene una eficiencia que tenga que ver con producir más dinero o con trabajar más eficientemente, no es útil y no es para la gloria de Dios. Y lo desprecian, ¿no? Y lo relacionan incluso con la idolatría, ¿no? Todas estas formas artísticas y culturales que pueden hacer en los senos de las sociedades, y a las que todo el mundo acude para verlas y admirarlas, es una forma de idolatría, ¿no? O sea, porque no sirve para nada y es como adorar las imágenes que tienen los católicos, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, yo creo que esto se ve muy reflejado en... Cuando ustedes van a una iglesia protestante, por lo general, no todas, pero por lo general son bodegas, ¿no? O son grandes espacios que se ocupan para el culto, ¿no? Por ejemplo, había una iglesia por aquí, por mi casa, por Tlalnepantla, que es una iglesia muy, muy grande, pero es una bodega enorme, así larguísima, a donde cabe un montón de gente. Pero es una bodega, ellos no tienen adornos, ni tienen un arte arquitectónico que hayan desarrollado, nada, ¿no? Ahí se ve también esta austeridad, ¿no? Ellos no hacen imágenes ni hacen arte porque eso es idolatría, ¿no? Entonces, a lo mejor sacarán por ahí algunos adornitos, pero en general, pues no es así, ¿no? Ni siquiera son dueños del espacio, ¿no? Por lo regular rentan. A diferencia, por ejemplo, de las iglesias católicas, que a lo largo de los siglos hemos visto que mucho del arte se ha desarrollado en las propias iglesias católicas, ¿no? El barroco, el gótico, etcétera, ¿no? Formas de expresión artísticas diferentes que en los protestantes no se han visto tan claramente, ¿no? Bueno, y luego va a hablar un poco de las consecuencias, ¿no? De todo esto. O sea, lo que va a provocar este tipo de creencias es que el hombre va a ser visto como una máquina adquisitiva, ¿no? Dice Max Weber. Y que tiene su vida bajo este peso de esta presión. Dice que ahoga en él todo goce vital, ¿no? Si no está permitido gozar, para lo que debe servir es para trabajar, ¿no? Y cuanto mayor es la riqueza, dice Max Weber, más fuerte es el sentimiento de responsabilidad. O sea, entre más tengo yo dinero, más responsable me siento yo de que ese dinero sirva para la propia gloria de Dios, ¿no? Y el deseo entonces de aumentarla también se incrementa, ¿no? Si yo tengo esta riqueza, tiene que servir para la gloria de Dios, y si quiero que sirva para la gloria de Dios, tiene que aumentar. Y empieza esta acumulación desenfrenada de la riqueza, ¿no? Y aunque dice que digamos que la génesis de ese estilo de vida tiene sus raíces en la Edad Media, a pesar de esto dice que el ascetismo intramundano, es decir, este ascetismo que va a lo espiritual y luego se vuelve a lo mundano, sirve como digamos, como un impulso, ¿no? Dice, actúa como una pujanza contra el goce, dice Max Weber, contra el goce despreocupado, y también estrangula el consumo, ¿no?
Por un lado, ¿por qué contra el goce despreocupado? Bueno, ya lo explicamos, ¿no? Porque el goce despreocupado es pecado, lo que tienes que hacer es trabajar, pero también estrangula el consumo en el sentido de que tú no puedes gastar tus riquezas en el propio goce. Y entonces lo que provoca es un ahorro. Esta gente empieza a ahorrar y empieza a invertir otra vez su dinero para generar nuevas riquezas, ¿no? Y este es uno de los valores fundamentales del capitalismo, el ahorro, ¿no? El ahorro como forma de generar más riqueza a su vez, ¿no? Y no de gastarla simplemente en cualquier cosa y que se pierda. Y al mismo tiempo, a pesar de que hacía esto, al mismo tiempo quitaba todos los frenos que la ética tradicional tenía en cuanto a la aspiración de la riqueza. Ya no es malo aspirar a la riqueza, porque es una aspiración, digamos, a la que Dios quiere que nosotros, que nosotros lleguemos, ¿no? Entonces, también va a decir que, digamos, esta lucha contra la sensualidad y el amor a las riquezas no era una lucha contra el lucro racional, sino contra el uso racional de aquellas. Es decir, un poco lo que veíamos con Baxter, ¿no? La lucha en contra de las riquezas no es contra las riquezas mismas, sino contra lo que puede devenir de las riquezas, que es el ocio y que es la propia sensualidad y que es el amor a las riquezas, ¿no? Pero el lucro racional, no hay ningún problema con eso. El lucro racional debe ser una forma de acrecentar las propias riquezas, ¿no? Bueno, esto por esta parte, pero quiero llegar a esta parte de las conclusiones que a mí me parecen muy, muy interesantes. Ya vimos un poco esta relación, ¿no? Entre estas dos partes. Cómo había este impulso entre estos dos conceptos, ¿no? Y va a decir Max Weber, ¿no? O sea, tratamos de demostrar que este espíritu del ascetismo cristiano fue precisamente el que engendró muchos de los elementos constitutivos del moderno espíritu del capitalismo, ¿no? Dice, y no solo de este, sino de la propia civilización moderna. Es decir, que otro de los fundamentos de la civilización moderna es este ascetismo intramundano del puritanismo, que es la idea del trabajo incesante como virtud absoluta y la idea de la acumulación de riqueza como una virtud en sí misma, ¿no? Y aquí nos invita, ¿no? Dice, si quieren comprobarlo, vuelvan a leer otra vez el texto de Benjamin Franklin y van a ver cómo se parece mucho esta ética protestante y el propio texto de Benjamin Franklin, aunque Benjamin Franklin no mete ninguna cuestión religiosa en su texto. Pero hay una relación ahí, ¿no? Y luego empieza un poco melancólico, ¿no? Max Weber, porque empieza a decir, bueno, pues este es el mundo que ha dejado el capitalismo, hemos perdido un mundo donde se apreciaban otras cuestiones y nunca va a volver a regresar, ¿no? Y va a decir, ¿no? Estas partes sí se las quiero leer literalmente porque son geniales, que son las últimas partes del texto, ¿no? Va a decir Max Weber, el puritanismo quiso ser un hombre profesional. Perdón, el puritano quiso ser un hombre profesional. Nosotros tenemos que serlo también, pues desde el momento en que el ascetismo abandonó las celdas monásticas para instalarse en la vida profesional y dominar la eticidad intramundana, contribuyó en lo que pudo a construir el grandioso cosmos del orden económico moderno que determina hoy con fuerza irresistible el estilo vital de cuantos individuos nacen en él, no solo de los que en él participan activamente, y de seguro lo seguirá haciendo durante muchísimo tiempo. Yo cuando leí esto, y lo volví a leer hoy en la mañana, dije, sí, o sea, lo que está diciéndonos Max Weber con esto es que ahora, digamos, este ascetismo al salir de los monasterios, que dice él, ¿no? De estas celdas monásticas, pues ha convertido al mundo entero en una especie de celda monástica. Vivimos en una celda monástica enorme, mundial, globalizada, que nos exige, a todos nosotros, que trabajemos incesantemente
y que lo hagamos con el fin de obtener riquezas, acumular riquezas incesantemente. Todos somos una especie de monjes ascéticos que vivimos por este único sentido que nos da la vida o que nos da esta vida en este sistema, ¿no? Por eso me gusta mucho esta parte. También esta otra, donde dice, el ascetismo se propuso transformar el mundo y quiso realizarse en el mundo. No es extraño, pues, que las riquezas de este mundo alcanzasen un poder creciente y, en último término, irresistible sobre todos los hombres, como nunca se había conocido en la historia. El caparazón, Gehause, ha quedado vacío de espíritu, quién sabe si definitivamente. En todo caso, el capitalismo victorioso no necesita ya de este apoyo religioso, puesto que descansa en fundamentos mecánicos. O sea, lo que dice es, este ascetismo transformó el mundo, le dio un nuevo sentido, que era la acumulación de riquezas. Pero en cierto punto este nuevo caparazón que creó quedó vacío de espíritu. Ya no necesitaba de ese espíritu, de ese ascetismo intramundano, ni de esa creencia religiosa de que lo hacíamos por la gloria de Dios. Ahora lo hacemos porque hay que hacerlo. Por lo menos estos tipos lo hacían con un sentido. Ahora el propio sentido es la acumulación y ya, ¿no? Y por último esta parte, ¿no? Nadie sabe quién ocupará en el futuro este caparazón. Y si al término de este monstruoso desarrollo surgirán nuevos profetas, y se asistirá a un pujante renacimiento de antiguas ideas e ideales, o si por el contrario, lo envolverá toda una ola de petrificación mecanizada y una convulsa lucha de todos contra todos. En este caso, los últimos hombres de esta fase de la civilización podrían aplicarse esta frase: especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón. ¿No? Sí, aquí Max Weber se pone muy melancólico, y llama a estos hombres de esta última fase de la civilización especialistas sin espíritu, gozadores sin corazón, ¿no? Porque ya todo lo hacemos racionalmente, o sea, porque ya todo lo hacemos como mecánicamente, ya no hay un sentido, ¿no? Sino que simplemente el sentido es trabajar, el sentido es acumular riquezas, pero no hay más, no hay otra cosa, ¿no? O sea, nos hemos petrificado y nos hemos mecanizado, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Espero que esta última parte no nos haya hecho llorar. Pero bueno, si alguien más quiere decir algo al respecto. ¿Tiene alguna pregunta? La compañera Yatsil pone que sí está llorando. Es que eso es lo impresionante de este libro, ¿no? O sea, que nos hace ver realmente que nuestro sistema es irracional. que está fundada sobre ideas que ya no tienen ningún fundamento, ¿no? Y que si tuvieron algún fundamento alguna vez fue un fundamento irracional, un fundamento religioso. Y que ahora simplemente lo hacemos por hacerlo mecanizadamente, nos paramos todos los días y vamos a trabajar y vamos a estudiar o vamos a hacer X cosa, pero el fundamento o el objetivo final es acumular riquezas y trabajar incesantemente. Y ya. Y ya. Eso es para lo que vivimos, ¿no? Al menos para lo que el capitalismo quiere que vivamos. Entonces, a mí me gusta mucho esta lectura de Max Weber porque creo que nos da una perspectiva diferente de la de Marx, ¿no? Que pueda haber una crítica al capitalismo sin ser marxista, ¿no? Y que en este sentido ya no nos pueden acusar aquellos que criticamos al capitalismo como chairos marxistas, ¿no? Sino que el mismo Max Weber hace una crítica importante desde otra perspectiva que no es la de Marx al capitalismo. Y lo hace desde una perspectiva que yo siento como espiritual, ¿no? Desde una perspectiva que tiene que ver con la cuestión de cómo los seres humanos nos construimos en nuestra cabeza imágenes e ideas de por qué vivimos y cuál es el sentido de nuestra vida y cómo guiamos a partir de estas ideas
nuestras acciones en la vida cotidiana y cómo esto construye toda una sociedad, ¿no? Al final, Max Weber va a decir una cosa importante, ¿no? Rescatando un poco a Marx. O sea, diciendo, o sea, no es que yo me peleé directamente con Marx, aunque no lo dice literal, pero es un poco la idea que él dice, ¿no? Es decir, no se trata de sustituir la interpretación materialista por otra que solamente sea idealista, ¿no? No es la vieja pelea entre Aristóteles y Platón de materialismo y idealismo, ¿no? Sino que hacen falta las dos perspectivas para entender completamente o para tener toda la visión de lo que queremos entender, ¿no? Entonces un poco, a veces se le acusa a Max Weber de ser idealista, de ser burgués, ¿no? Por parte de algunos marxistas, ¿no? No todos. Pero sí se le ha calificado así, ¿no? Y yo creo que no es una calificación justa con él, porque finalmente él también está haciendo una crítica al propio capitalismo, ¿no? Bueno, la compañera Yatsil levantó la mano. Sí, es una pregunta. Si, por ejemplo, Weber como autor que logró de alguna manera como juntar estas dos perspectivas, materialista un poco e idealista, para criticar al capitalismo, ¿hay algún otro autor más actual? O sea, yo sé que él es como medio actual, pero aún más actual, que intente hacer lo mismo, como de juntar estas dos perspectivas. Sí, hay muchos autores. Por ejemplo, hay un libro que es de Theodor Adorno, que se llama Estudios sobre la personalidad autoritaria. Y lo edita Cal. No sé qué otra editorial puede editar, pero yo lo tengo en Editorial Cal. Y en este libro, un poco lo que hace es mezclar estas dos perspectivas, ¿no? Decir, bueno, sí tenemos que ver estas cuestiones que tienen que ver con, a lo mejor con una cuestión más material, ¿no? De por qué surge una personalidad autoritaria, pero por ejemplo también se mete con el psicoanálisis, con otras cosas que no son tan materiales para explicar cómo surge la propia personalidad autoritaria, ¿no? Es un estudio muy bueno que él hace sobre el fascismo en Estados Unidos, sobre cómo ciertas personas en los Estados Unidos tienen tendencias fascistas, ¿no? ¿Qué otro autor se me ocurriría ahorita? Yo creo que Bourdieu lo hace también, ¿no? O sea, cuando trata de expandir ya no solamente el concepto de capitalismo reducido a la idea de capital como en forma de dinero, sino que dice también hay otras formas de acumular capital, que son capital social, que son capital cultural, etcétera. Pues ahí también dice, claro que las cuestiones económicas son un campo, ¿no? Uno de los campos en los que hay que estudiar la propia sociedad, pero también hay otros campos, ¿no? Que es la propia idea de Pierre Bourdieu, la propia idea de los diferentes campos, ¿no? Que existen en la sociedad. Entonces está este campo económico, pero también está en el campo cultural, el campo político, el campo artístico incluso, ¿no? Y todo esto tiene una relación, digamos, que se determina, ¿no? Unas a otras se van determinando, ¿no? Por ejemplo, este autor, Luis Althusser, o Luis Althusser, tiene un concepto que se llama sobredeterminación, que es muy interesante, pero no termina de desarrollar hasta sus últimas consecuencias. Pero un poco lo que quiere decir esta idea de la sobredeterminación es que, digamos, una cuestión social o un hecho social está sobredeterminado. Es decir, que no está determinado solo por una cuestión, sino que está determinado por un montón de cuestiones diferentes que pueden estar dentro del ámbito de lo material o que entran dentro del ámbito de lo que estudia el materialismo, o otras cuestiones que pueden estar dentro del ámbito de lo que estudian, digamos, más personajes o autores que son más de la onda idealista, ¿no? También está él.
la idea de sobredeterminación. Por ejemplo, Enrique Dussel, este filósofo que da clases en la UNAM, él hace una relectura sobre Marx, se mete mucho a leer a Marx, y él dice que Marx nunca fue de esta idea de que lo económico determina todo, ¿no? Sino que esa fue una invención que se hizo, precisamente Luis Althusser, pero que lo sacaron de contexto, etcétera, 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 pero que en realidad Marx hablaba de una cuestión que eran las determinaciones determinantes determinadas, ¿no? ¿Qué es una determinación determinante determinada? Es un poco esta idea de que, por ejemplo, yo, ¿no? Soy una determinación. Tengo una concreción de lo que soy, ¿no? A su vez, soy determinante porque yo influyo en otras personas, ¿no? Por ejemplo, influyo en ustedes. Pero a su vez, soy determinado porque también hay otros sujetos que han influido en mí, ¿no? Y entonces hay como una especie como de, diría el mismo Theodor Adorno, que no es una cuestión de relación que vaya directamente así, ¿no? Sino es una cuestión de relación que está imbricada, como los hilos, que se cruzan todos con todos, ¿no? Y que esa más bien sería una forma de estudiar más precisamente a la sociedad, ¿no? De una forma imbricada en la que todo está determinado por todo en cierta medida, ¿no? Y no solo una cosa. Bueno, no sé si eso más o menos responde la Sí, sí, pregunta. sí. Sí, ahora, no sé si hay otra duda. Respecto a eso de que todo está como entrelazado y determinado, ¿eso no lo haría más difícil como estudiar a la sociedad, como tomar en cuenta tantos factores? O sea, ¿es posible estudiarla de esa manera? Claro. La respuesta, o una de las posibles, perdón, una de las posibles respuestas te la podría dar el mismo Max Weber. Max Weber lo que va a decir es que nosotros tenemos que estudiar las cuestiones sociales o los hechos sociales como si fuera una constelación de un montón de cuestiones que que determinan ese propio hecho social, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer nosotros para saber cuál de todos esos elementos que determinan ese hecho social es más determinante que los demás, es ir hipotéticamente quitando cada uno de esos hechos y ver si quitándolos, ese hecho social desaparece o sigue. Si nosotros quitamos uno de esos elementos y ese hecho desaparece, pues entonces quiere decir que ese hecho social, o que ese elemento más bien que lo determina, es importante y es fundamental. Pero si nosotros quitamos uno de esos elementos de esta constelación, quitamos uno de estos elementos para analizar este hecho social, y no pasa nada, y ese hecho social sigue existiendo, pues entonces ese hecho social, o más bien ese elemento que lo determinaba, no era tan determinante como nosotros podríamos haber pensado, ¿no? Se llama análisis de contrafácticos, o al menos así la han llamado más modernamente, ¿no? Pero siempre es como, tiene que ver con la propia construcción de hipótesis para analizar a la realidad. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, otro comentario, sugerencia, chisme, etcétera, ¿no? Bueno, pues si quieren aquí lo dejamos entonces. Aquí termina el grandioso Max Weber. Espero que les haya gustado. Y seguimos la próxima clase con la siguiente lectura, ¿vale? Cuídense mucho, pórtense mal y que les vaya bien. Profe, Oh, tenemos hoy hasta las 12 para subir el ensayo. Es que me sí, faltan hacer unos... sale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ¿no tienen ganas de irse hoy o qué? ¿Quieren armar el coto aquí?